Tras la fallida invasión francesa a la Gran Bretaña, empeñado en poner en crisis la economía del Reino Unido en plena revolución industrial, Napoleón Bonaparte decretó un bloqueo continental y prohibió a los europeos bajo sus dominios comerciar con los ingleses. Para que su plan tuviera éxito, Bonaparte debía cruzar por España y ocupar Portugal, en ese momento aliado de la corona británica. Para el efecto, en 1807, los gobiernos de Francia y España firmaron el Tratado de Fontainebleau a cambio del traspaso de algunos territorios portugueses a la corona española. Pero como era de suponer, Napoleón tenía otra intención. Sus tropas tomaron posiciones estratégicas dentro de España con el premeditado objetivo de ocupar la península ibérica en su totalidad. El resentimiento de la población española, sumado a disputas de poder entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando, desembocaron a principios de 1808 en levantamientos antifranceses iniciados con el motín de Aranjuez. Las vergonzosas abdicaciones de Bayona en favor de José Bonaparte incrementaron resistencia contra la ocupación extranjera. La rendición fue humillante para el orgullo del imperio que décadas antes se jactó diciendo que el sol no se ocultaba en sus dominios. El rey Carlos IV ha resuelto ceder todos sus derechos sobre el trono de España y de las Indias a su majestad el emperador. Fue la lapidaria frase y la decisión a la que infortunadamente se unió su hijo Fernando. Tras la abdicación, Fernando fue apresado por Napoleón. En respuesta patriótica, en toda España se organizaron juntas de gobierno local para resistir al invasor y al mismo tiempo gobernar en ausencia del rey depuesto. En realidad, fue un gobierno alterno junto al impuesto por las tropas de ocupación. De inmediato, aquel gobierno paralelo designó representantes en todas las provincias españolas, americanas y filipinas para defender la soberanía nacional e impedir que se produjeran revoluciones liberales o se establecieran regímenes republicanos antimonárquicos. Tal decisión disgustó a los habitantes ilustrados de los virreinatos americanos, porque mientras los españoles quedaron con mayoría de representantes, los americanos tendrían solamente la cuarta parte de los escaños. En consecuencia, los criollos exigieron mayor autonomía y hasta independencia de la metrópoli, por considerarse discriminados y sin representación política. Con ocasión de la llegada a Santa Fe del comisionado regio Antonio de Villavicencio, quien traía el encargo de legitimar las instrucciones del gobierno que luchaba contra Napoleón, el jueves 19 de julio de 1810, en casa de Joaquín Camacho, un grupo de granadinos conjurados contra esa imposición afinó los detalles de una trama prevista para quedarse con el poder político en la Nueva Granada. A la cabeza de los conspiradores estaba José Miguel Pey, alcalde en ejercicio de la capital, nombrado pocos meses antes para ejercer ese cargo por disposición del virrey Antonio Amar y Borbón. Entre los complotados estaban José Acevedo y Gómez, los comerciantes Antonio y Francisco Morales, Francisco José de Caldas, a la sazón director del Observatorio Astronómico, el abogado Camilo Torres Tenorio, Luis Rubio, personaje casi desconocido en la historia colombiana, y Jorge Tadeo Lozano, aristócrata con familiares marqueses. La primera fase de la trama fue enviar a Joaquín Camacho ante el virrey Amari Borbón a pedirle que delegara sus poderes en una junta de gobierno, de la que también formarían parte los criollos. Herido en su ejo de linaje y de superioridad de clase social, el virrey encolerizó
y le ordenó salir inmediatamente de su despacho. En la misma noche, en el observatorio astronómico, los criollos rebeldes decidieron dar el golpe de gracia la mañana siguiente, cuando la ciudad estaría atiborrada de gente. En ese orden de ideas, a las 11 de la mañana del viernes 20 de julio de 1810, día de mercado en Santa Fe de Bogotá, inició la etapa crítica de la conspiración. Minutos antes de las 12 del mediodía, Luis Rubio entró al almacén de Llorente. Le pidió prestado un adorno para engranar la mesa del banquete que se brindaría a Antonio de Villavicencio. Se trataba de un hermoso florero elaborado en España con tecnología de la época, en el mismo lugar donde se fabricaban los adornos especiales al Palacio Real. Entre tanto, desde la puerta del local, Antonio Morales observaba y escuchaba atento. El español Llorente dijo que no prestaría dicho adorno porque lo había prestado otras veces y se lo habían deteriorado. En desarrollo del preconcebido plan, Caldas llegó al lugar, saludó amablemente a Llorente, aparentando disgusto por el gesto de cortesía. Morales le gritó a Caldas que no saludara al miserable chapetón porque acababa de insultar a los criollos. La esperanza de los conjurados era que la muchedumbre, con algunos grados de alcohol en las venas, producto de la chicha bebida, se arremolinaría al lado de los airados. En busca de ese objetivo, los demás conspiradores se dispersaron por la plaza pidiendo a gritos que muriera la tiranía y la instalación de un cabildo abierto. Alebrestados por los gritos y la creciente manifestación de ira contenida, pronto se sumaron a la zafra comerciantes y distinguidos santafereños. El problema estaba causado. Por su parte, campesinos e indígenas, casi todos iletrados, esperaban órdenes de sus amos, pues se trataba de una insurrección de criollos poderosos contra seres protegidos por la corona española. Por su parte, el ejército realista no reaccionó para restaurar el orden monárquico, pero se mantuvo alerta a las órdenes del virrey. Después del almuerzo, aparecieron en el centro de la ciudad ensoberbecidos grupos de artesanos provenientes de la parte baja del cerro de Montserrat. Venían liderados por el chispero José María Carbonell, único caudillo al que obedecían las multitudes populares. Ante el evidente apoyo a los aristócratas por parte de la masa ensoberbecida y la ambigüedad del virrey, los soldados realistas no intervinieron. El orden monárquico entró en crisis. Al final de la tarde se firmó un acta de independencia cuyas primeras frases ratificaron obediencia de los rebeldes al rey Fernando VII y aclararon que no pretendían destronarlo, sino pedirle que viniera a gobernar directamente en la Nueva Granada. Obviamente no se trataba de un gesto de ingenuidad política, sino de un ardid para justificar la insurrección. En desarrollo de la trama, los conjurados nombraron una junta de gobierno presidida por el virrey Amari Borbón. Transcurridas 2 semanas de estos sucesos, el 6 de agosto de 1810, la ciudad de Mompox, en la provincia de Cartagena, declaró independencia absoluta de España, rompiendo vínculos con el rey y su dominación. La consigna de los momposinos no dejó dudas: libres o muertos. Pronto, otras provincias siguieron el ejemplo momposino. La situación se tornó insostenible para el virrey, cuya esposa, Josefa de Borbón, estuvo detenida en un convento, capturada por las mujeres que acompañaban a los artesanos dirigidos por Carbonell. En esencia, este episodio se conoce en la historia colombiana como el Florero de Llorente.
Aunque en España la guerra continuó contra la invasión napoleónica, en lugar de consolidar la nueva nación granadina, empezó la etapa de la patria boba en nuestro territorio, producto de las disputas internas entre centralistas, dirigidos por Antonio Nariño, y federalistas, encabezados por Camilo Torres. Los pobladores de las provincias de la Nueva Granada desconfiaban más del centralismo de las castas santafereñas que del Imperio Español. Peleaban unas provincias contra otras. Así empezaron las guerras civiles de la actual Colombia. Por esa razón, 6 años después, una poderosa expedición militar de la corona española regresó a la Nueva Granada e implantó el célebremente nefasto régimen del terror de Juan Sámano y Pablo Morillo, desatando la etapa final de la Guerra de Independencia, que a la postre fue encabezada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pese a todos los errores cometidos por los nuevos e inexpertos dirigentes políticos granadinos, a la crueldad de los españoles que intentaron la reconquista, a los intereses contrapuestos de la corona española, a la miopía de los geopolítica de los criollos ilustrados y la continuidad por parte de los novatos gobernantes de los privilegios aristocráticos coloniales, sin lugar a dudas, el 20 de julio de 1810 marcó un hito trascendental en la historia del hemisferio occidental. En resumen, un exitoso ardid denominado por los historiadores con el mote del florero de Llorente, desatado por sagaces e impetuosos aristócratas conjurados para defender sus gabelas de clase social y no los intereses completos de una nación, dio vida a las primeras repúblicas del hemisferio y a una de las democracias que, aunque imperfecta, ha superado cientos de embates contrarios a la institucionalidad. Les habló Luis Alberto Villamarín Pulido.